Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. Y el domingo pasado estuvimos viendo una buena porción estuvimos hablando sobre si podemos totalmente como creyentes decir que Jesucristo es Dios o que Jesucristo no es Dios. Hablamos de la deidad de Jesús y pudimos ver a la luz de la palabra que sí, que Jesús en sí es Dios. Así que estuvimos viendo los versículos, Juan capítulo 5, estuvimos viendo los versículos 16 hasta los versículos 30. Pero hoy vamos a ver solamente una porción de Juan capítulo 5. Vamos a ver solamente una porción de eso. Hablamos del revuelto que hubo cuando Jesús sanó a un paralítico, un hombre que llevaba más de 38 años paralizado, y Jesús le sanó, y tristemente ocurrió que fue un día de descanso. Fue un día de descanso y Jesús le dijo: toma tu camilla y camina. Y el hombre tomó su camilla y empezó a caminar. Y eso no fue buen visto por los líderes religiosos. Fue algo de que Jesús había quebrantado el día de reposo y ellos no les gustaba la idea. Y montaron como una pelea contra Jesús. Y vimos que Jesús, ahí, después de lo que él había hecho, aunque eso causó un revuelto con los líderes religiosos, él demostró o les hizo ver que él no era cualquier persona. Él se puso en el mismo nivel en su conversación con los líderes religiosos, en el mismo nivel con Dios. Algo que dio un buen motivo para que los líderes religiosos tuvieran más ganas para matarle. El domingo pasado también estuvimos hablando de cómo hay algunas personas que dicen que Jesús sí que es un profeta, como los musulmanes. Ellos creen en Jesús como un profeta, pero no creen en Jesús como Dios. Los testigos de Jehová, los séptimos días adventistas, ellos creen en Jesús como un enviado, o los séptimos días adventistas creen que Jesús, creo que son los testigos de Jehová, creen que Jesús es el arcángel Miguel. Ellos no creen que Jesús es Dios en sí. Así que vimos el tema del día de descanso, hablamos de qué es el día de descanso para nosotros, si nosotros los creyentes debemos seguir respetando el día de descanso, o el día de descanso ya no es una necesidad para nosotros de respetar. Y el sábado estuvimos hablando también de eso, el sábado, ayer, enseñando pasajes bíblicos que nos enseña que no importa qué día tomamos para adorar al Señor, todos los días pertenece al Señor. No importa para nada la decisión de cada uno. No solo Jesús violaba el día de descanso, lo que nosotros vimos, pero él también se ponía en el mismo nivel que Dios, dando un buen motivo a los líderes religiosos para rechazarle, y eso causó que se esforzaron aún más intentando buscar una forma de matar a Jesús. Eso sí que Jesús merecía morir ahí para una persona. Si fuera un hombre cualquiera, sinceramente lo hubiera matado, porque poniéndose al mismo nivel que Dios, merecía la muerte. Hoy volveremos a algunas de las declaraciones de Jesús. Vamos a ver algunas de las declaraciones de Jesús que están dentro de Juan 5, de 16 hasta 30, pero no vamos a ver 16 hasta 30, vamos a ver solo del versículo 24 hasta el versículo 29, 24 a 29. Y el título, como lo podéis ver, es: en Cristo no hay condenación. El que está en Cristo no puede ser condenado. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús nunca será condenado. Así que por favor, acompáñame con sus Biblias a Juan capítulo 5, versículo 24 hasta 29. Juan capítulo 5, de 24 hasta 29. Dice las Escrituras. Eso es Jesús hablando. Les dijo la verdad: todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro, el versículo 25, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho,
ya ha llegado. Eso lo hablamos ayer. De que se acerca el tiempo. Y luego dice, de hecho, ya ha llegado ese tiempo. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Ayer hablamos de eso durante el discipulado, que aquí él no está hablando de la muerte física, está hablando de los que están espiritualmente muertos. Escucharán el mensaje o escucharán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Saldrán de muerte, porque están muertos en sus delitos y pecados, están muertos en sus pecados, la luz del Evangelio no les resplandezcan. Así que cuando escuchan el Evangelio y tienen la convicción del pecado por el Espíritu Santo y se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús, vuelven a la vida. Es lo que Jesús está diciendo aquí. El versículo 26 dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y lo ha dado autoridad para juzgar a todos, porque Él es el Hijo del Hombre. No se sorprenden tanto, ciertamente, ya se hace, ahora habla de otro tipo de vida que Él puede dar. El versículo 28 dice, no se sorprenden tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio, por decir, el juicio eterno, porque es un juicio que nunca termina, es un castigo que nunca termina. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a comprenderla, porque la comprensión y el entendimiento solamente provienen de ti. Oh Espíritu Santo, eres el inspirador de esa palabra. Danos comprensión, discernimiento. Ayúdanos a poder entender cada parte de esta palabra y no solamente comprenderla y entenderla, pero asimilarla y a ponerla en práctica en nuestras vidas y a vivir vidas cristianas que agrada al Señor. Honra y gloria te pertenece a ti, mi Dios. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que según el diccionario Real Española, la palabra escuchar, según el diccionario Real Española, la palabra escuchar, escucha bien hermanos, eso no, me esforcé a no buscar definiciones de diccionarios bíblicos, porque alguien puede decir, no, es según la orientación de la creencia del autor. No, pero busqué definiciones circulares que están en diccionarios cualquiera. Eso viene del diccionario de Real Academia Española. La palabra escuchar, porque recuerda lo que el Señor Jesús dijo en los pasajes anteriores. Dice que los que escuchan la voz del Hijo del Hombre, ¿qué pasa? Pasan de muerte a vida. Y luego dicen también más abajo en el versículo 28, que los que están en las tumbas escucharán y resucitarán. Así que la palabra escuchar es fundamental. Escuché un hombre una vez, dijo que le tomó 3 años para aprender a hablar, pero le tomó 60 años para aprender a escuchar. 3 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a escuchar. Porque muchas veces pensamos que escuchamos, pero no lo estamos escuchando. Muchas veces pensamos que hemos escuchado, pero sinceramente si hemos escuchado, vamos a aplicar lo que hemos escuchado en nuestras vidas. Pero muchas veces creemos que hemos escuchado. Entonces la palabra escuchar, según el diccionario Real Academia Española, significa prestar atención a lo que se oye. Prestar atención a lo que se oye. Y cuando hablamos de prestar atención, o sinónimos de prestar atención, algunos de los sinónimos de prestar atención son considerar, dedicar atención a algo o a alguien, dedicar atención a, tomar en serio, estudiar en profundidad, examinar, fijar la atención investigar, tener en consideración, tener en cuenta, tomar a pecho, tomar en consideración, tomar en cuenta, tomar
en serio. Así que cuando alguien dice que está escuchando, está diciendo que están cumpliendo uno de esos sinónimos de la palabra escuchar. Y también, según el mismo diccionario Real Academia, la palabra creer, porque dice hay que creer en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir creer? No según la definición bíblica, porque uno puede decir que no, esa es la orientación de la fe de este hombre. No, pero ¿qué dice un diccionario circular? Creer en sí significa tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Creer en Dios es creer en Jesús. ¿Qué quiere decir creer en Jesús? ¿Qué quiere decir que creemos en Dios? Creemos en Dios cuando tenemos por cierto, sin conocer a Dios de manera directa o sin estar comprobado o demostrado. No necesitamos la demostración de su existencia, pero creemos en Dios. Es lo que quiere decir creer. Así que estas dos palabras son frecuentemente usadas. Estoy hablando de creer y escuchar. Están frecuentemente, son dos palabras fundamentales en las declaraciones de Jesús y lo que hemos leído en nuestro pasaje de Juan capítulo 5 a 24 hasta 29. Son declaraciones fundamentales en la declaración de Jesús cuando Él mismo dice, aquí Él mismo dice en Juan 5, 24, les dijo la verdad, todos los que escuchan. ¿Recuerda lo que hablamos sobre escuchar? ¿Qué es escuchar? Prestar atención a lo que se oye. Así que Jesús dice, todos los que escuchan mi mensaje, todos los que prestan atención a mi mensaje y creen en Dios. Así que hemos tenido la definición de escuchar y creer. Tener por absoluto de la existencia de Dios después de haber prestado atención al mensaje de Jesús. Ponemos nuestra creencia en Dios. Quien me envió, dice, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Todos los que escuchen, prestan atención al mensaje de Cristo, la toman en serio, la investigan, la aplican en sus vidas y ponen su fe en Dios, no hay condenación para ellos. Son personas que pueden entrar confiadamente en la presencia de Dios y no hay condenación para ellos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es, los que prestan atención a mi mensaje, al mensaje de Jesús, los que toman en serio a mi mensaje, al mensaje de Jesús, los que estudian en profundidad el mensaje de Jesús, los que toman en serio o los que toman en consideración el mensaje de Jesús y después de haber tomado en serio, después de haberlo prestado atención, después de haberlo tomado este mensaje, estudiarlo con profundidad, después deciden poner continuamente su esperanza de salvación en Dios sin haber conocido a Dios de manera directa, que es Dios quien envió a Jesús, sin haber conocido a Jesús de manera directa como los apóstoles lo hicieron, pero tener esta esperanza, esta fe, esta confianza que Dios envió a Jesús, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y nunca serán condenados por sus pecados. Pero como vimos una vez, una enseñanza que los que tienen un encuentro con Jesús, sus vidas nunca es la misma vida. Sus vidas son transformadas. El paralítico, su vida fue transformado. Nicodemo, su vida fue transformado. La boda de Canaán que vimos, la vida de todo el mundo que estuvo ahí fue transformada. No hay nadie en la Biblia que tuvo un encuentro con Jesús o en la vida normal que puede tener un encuentro con Jesús y permanezca viviendo de la manera que vivía antes. Es imposible. Conociste a otro Jesús, no el Jesús de la Biblia. Cuando tenemos un encuentro con el Jesús de la Biblia, Él es experto en transformar vidas, en hacernos renacer de nuevo. Nacemos de nuevo. Un nacimiento que es causado por el Espíritu Santo. Eso es asombroso, hermanos.
Es asombroso. Es importante no solo oír la palabra de Jesús, sino debemos depender de esta palabra de Jesús para nuestra salvación. Debemos depender de esta palabra de Jesús para nuestra salvación. Como un paracaidista depende de su paracaídas. Cuando salta a 200,000 pies de altura de un avión, su esperanza para sobrevivir, como en Zaragoza cayó un avión militar, y justo en el punto de estrellarse, el piloto saltó del avión, y su esperanza de vivir era solamente su paracaídas y nada más. Así Jesús debe ser nuestra esperanza de vida eterna y nada más. Se oye las palabras de Jesús para obedecerlas. Cuando uno escucha la palabra de Jesús es para obedecerlas, no es para cogerla y guardarla en un rincón o cogerla para ir debatiendo con otros que no, vengo de una iglesia que predica la sana doctrina, no, es para vivir conforme a ellas. Porque el que escucha la palabra del Señor y no la obedece, para nada le sirve. Es como una persona muy rica que tiene millones de euros en el banco, pero está por la calle mendigando y no sabe que tiene un tesoro. O una persona con una caja de dinero, de joyas y de millones de piedras preciosas dentro de una caja, y se siente en la caja y está ahí mendigando limosnas en la calle sin saber que él mismo está sentado encima de unos tesoros. Así somos muchos creyentes. Somos ricos en Cristo Jesús, pero totalmente pobres espiritualmente, porque no conocemos la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Se oye las palabras de Jesús para obedecerlas, en el sentido de confiar en Él, depender de Él, aferrarse a Él, porque Él es el único camino a la vida eterna. Aquí también se refleja lo mismo que vimos cuando estuvimos estudiando Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, uno de los líderes religiosos, se acercó a Jesús. Él se acercó a Jesús de noche. En algún punto de su conversación, mientras que ellos estaban hablando en Juan capítulo 3, llegando a Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús le dice a Nicodemo, pues Dios amó tanto al mundo. Recuerda, antes de llegar a este punto, él ya había dicho, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todos aquellos que creen en él no se pierdan, más tenga vida eterna. Y luego llega a 16, aquí dice que tal como Moisés lo hizo, Dios tiene que hacer lo mismo. Dios haciendo lo mismo demuestra su amor para el mundo, dando a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así demuestra Dios su amor para con el mundo. Debemos creer en Jesús. Debemos creer en Jesús. Y lo que hemos visto, los que creen en Jesús no hay condenación para ellos. Y los que creen en Jesús ya no viven de la misma manera que ellos vivían antes. Tener fe en la persona de Jesús muestra que hemos creído en Dios mismo. Muestra que nosotros hemos creído en Dios. Y eso es fe que salva. Debemos creer que Dios mostró su amor para la humanidad cuando Él entregó su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Él pagó el precio por nuestros pecados, entregando su propia vida como el pago por nuestros pecados, para que todos aquellos pecadores como ustedes y yo, que toman la decisión de poner su fe en Cristo Jesús porque desean la salvación de Dios, pueden aceptar a Jesús como su Señor y recibirán el perdón por todos los pecados cometidos. Podemos tener todos nuestros pecados perdonados si nosotros como creyentes ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Poniendo nuestra esperanza en Él, tenemos la certeza de que Dios perdonará nuestros pecados. Así mismo, hermanos, Dios los considera justo y perdona a cualquier persona que se acerque. Mira lo que el Señor Jesús sigue diciendo en el versículo 24 en Juan capítulo 5. Él dice sobre esas personas que creen en Él, que pongan su fe en Él. Dice, nunca serán condenados por sus pecados. ¿Por qué no serán condenados? Pues porque han pasado de muerte a vida. Ellos nunca serán condenados por sus pecados porque han pasado de muerte a
a vida. Y eso es una invitación para todos nosotros. Es una invitación para aquellas personas. Porque es muy fácil, hermanos, porque la Biblia misma lo dice. El Señor Jesús dice que no todos que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia no todo el mundo obviamente será salvo en la iglesia. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Pero eso no es el deseo de Dios. Es muy probable que en esta congregación todos nos salvamos, o es muy probable que en esta congregación algunos no se salven cuando mueren o cuando Cristo vengan. Pero esas son decisiones de cada persona. No es que Dios elige a algunos especiales en esta congregación o en las otras congregaciones para salvarles y elige a otros para condenación. No, la salvación es un regalo de Dios para todos aquellos que toman la decisión de poner su fe en Cristo Jesús. Dios les regala la salvación. Eso también es para usted y eso también es para quien quiera. En el versículo 25, el Señor Jesús hace una asombrosa declaración también. Él les dice aquí: les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz y la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Eso es asombroso. Que se acerca el tiempo. Pero ya ha llegado el momento, ya no es ya tan lejos, ya llegó el momento que los que escuchen la voz del Hijo de Dios vivirán. Podemos creer que estamos vivos, quizás porque estamos bien vestidos y andamos bien y todo, parece que todo nos va bien y pensamos que estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos espiritualmente. Podemos pensar que estamos vivos, pero que espiritualmente estamos muertos. Y la muerte espiritual es lo peor que puede ocurrir a una persona. Así como dice el versículo 25, que dice: el Señor Jesús le dice aquí en el versículo 25, y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Los que escuchan vivirán. Saldrán de muerte espiritual hacia una vida espiritual nueva en Cristo Jesús. Todos sus pecados serán perdonados, serán transformados, porque Jesús perdonará sus pecados por la obra sacrificial que Él ha hecho en la cruz. Así que cuando Jesús habla de los muertos aquí, Él no está hablando de los que están muertos en la tumba, como vimos ayer. No está hablando de los muertos en la tumba, porque más adelante, en los versículos 28 y 29, Él hace una énfasis sobre los que están en la tumba. Aquí están hablando de las personas que están totalmente cegadas, personas que tienen sus corazones endurecidas por el pecado, los que son esclavos de sus propias concupiscencias, los que sus vidas no han recibido el alumbramiento del Evangelio, los que el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay personas que escuchan el Evangelio, te pueden predicar el Evangelio, pero mientras que están de camino hacia el infierno. Hay personas que creen que son salvos, quizás por su conocimiento de la Biblia, pero no tienen entendimiento ni aplicación de esta misma palabra en sus vidas y acabarán lejos de Dios cuando mueren. Porque no somos salvos por nuestro conocimiento de quién es Dios. No somos salvos por pertenecer a una congregación. No somos salvos por las cosas que hacemos para Dios. Somos salvos por nuestra fe en Cristo Jesús. Y si yo tengo fe en Cristo Jesús, es obvio que mi vida debe ser diferente. Si mi vida permanece de la misma manera que antes, simplemente es porque no conozco a Cristo. Y cada uno rendirá cuentas por su vida cuando llegue el día de juicio. Rendiré cuenta por la mía, y cada persona sentada aquí rendirá cuenta por su propia vida. Los que son esclavos de sus pecados están muertos, y solamente Jesús puede volver a darles vida. Aquellos que no han oído o que han oído la palabra de Dios, pero toman la decisión de endurecer sus corazones, están espiritualmente muertos. Aquellos que no han sido liberados de las ataduras del pecado, cegados por el Dios de este mundo, aún no les ha alumbrado el Evangelio. Ellos han llegado el momento para ellos, dice Jesús, que ha llegado el momento para ellos, que ellos pueden tener vida eterna si escuchen la voz del Hijo del Hombre. Y escuchar no solamente es escucharlo, comprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Escuchar es importante. Lo que escuchamos, hermanos,
puede transformar nuestras vidas o puede destruir nuestras vidas. Puede hacernos crecer o puede hacernos totalmente morir espiritualmente. Si tan solo pudieras prestar atención a lo que oyes y obedecer la voz de Dios, si tan solo pudieras escuchar y prestar atención a lo que oyes y obedecer la voz de Dios, ciertamente vivirás. Ciertamente vivirás. Si uno de los acontecimientos menos hablados en nuestra generación, hermanos, es sobre el día de juicio venidero. Ese es uno de los acontecimientos. Y muchas predicaciones no escucharemos sobre el día de juicio venidero. Evitarán mucho. Estuvimos hablando ayer durante la reunión que una hermana me comentaba que un pastor vino para exhortar a una congregación específica y el pastor de la congregación no quería esa exhortación porque estaban viviendo un libertinaje. Yo también me acuerdo de una situación donde fuimos avisados a no predicar sobre el infierno durante las predicaciones de las mañanas para no asustar a la gente o para lo que sea. Eso es lo que pasa en las congregaciones. Si nosotros queremos predicar para complacer a los hombres, automáticamente no somos personas o predicadores aprobados por Dios. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate para ser un obrero aprobado por Dios. Es lo que cada creyente tiene que hacer. Debemos esforzarnos en lo que depende de nosotros, no para ser aprobados por los hombres, pero para ser aprobados por Dios, para ser hallados dignos de sufrir por Dios, para ser hallados dignos de ser siervos fieles. Hay una decisión que cada persona tiene que tomar. Pero en nuestra generación actual ya no se hablan de juicio venidero. Ya no dice a la gente que tiene que arrepentirse y apartarse de sus pecados para vivir. No, les dicen que la mejor vida puedes vivirla ahora. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte eso, Dios quiere darte el otro. Y la gente vive de cualquier manera, ni se arrepienten, se bautizan, ni ninguna prueba de arrepentimiento y siguen viviendo y siguen sirviendo y siguen haciendo cosas para el Señor sin conocer al mismo Dios, tal como el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, que vosotros los samaritanos adoráis a un Dios desconocido. Así está también en nuestras congregaciones. Mucha gente adora a Dios sin conocerle. Y no debemos adorar a Dios sin conocerle. Tenemos que conocerle, tenemos que tener una relación íntima con Él. Tenemos que crecer en nuestra comunión, en nuestro conocimiento de quién es Dios. El día de juicio venidero, hermanos, es seguro que ese día vendrá. Un seguro. Ese día vendrá, el día de juicio venidero. Nadie se va a escapar, ni usted ni yo. Pero hay un día que Dios ha estipulado, que ese día Él juzgará el mundo entero por la persona de Jesucristo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace para... Así que para tener la convicción de día de juicio, algo que nosotros hemos perdido en la iglesia, que es obra del Espíritu Santo. Mira lo que el Señor Jesús mismo dice que el Espíritu Santo hará cuando Él venga. En Juan capítulo 16, que vamos a ver más adelante, versículo 8 a 9. El Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué hará el Espíritu Santo? Esas son sus funciones. Demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador. Así que estarán equivocados porque la gente del mundo considera que el cristianismo estamos totalmente chiflados. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos, no somos inclusivos, no aceptamos a los de LGBT, no aceptamos que la gente vive en la promiscuidad, no aceptamos que se puede haber fornicación antes del matrimonio, no aceptamos el divorcio, no aceptamos la poligamía, no aceptamos todas las cosas que el mundo acepta. Y nos consideran quizás los del mundo que hoy somos los pecadores. Pero cuando el Espíritu Santo venga en la vida de alguien, te convence quién es el pecador, te hace ver que tú eres el pecador. Tú necesitas la salvación de Dios. Y dice, en cuanto a quien recibe la aprobación de Dios, Él también te dirá quién debe recibir la aprobación de Dios. ¿Son estas personas o son la otra persona? Y esas son las funciones del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y cuanto al juicio
que viene y cuanto al juicio. Así que el Espíritu Santo traerá convicción de que hay un día estipulado por Dios mismo, que Dios juzgará el mundo entero a través de la persona de Jesús. Que eso es lo que Dios va a hacer. No hay vuelta atrás sobre eso. Está en el calendario eterno de Dios. ¿Y qué hará el Espíritu Santo? ¿Y qué más hará el Espíritu Santo? Dice que demostrará que los que no creen en mí, o los que no creen en mí, o los que no creen en Jesús, son los pecadores, son los que serán condenados. Así que el Espíritu Santo no puede traer convicción de pecado en una persona que primeramente no reconoce que es un pecador. No puede llevar a una persona a arrepentirse si la persona primeramente no quiere escuchar el Evangelio. El Espíritu Santo tiene funciones totalmente distintas. Y como creyentes hay una cosa que ignoramos como creyentes. Una de esas cosas es que como creyentes hay cosas que podemos hacer al Espíritu Santo que no son bíblicas. Podemos entristecer el Espíritu Santo como creyentes. Podemos entristecerle según Hechos, podemos resistirle primeramente. Podemos resistirle, Hechos 7:51. Y podemos también entristecerle según Efesios capítulo 4:30. Podemos apagar al Espíritu Santo. Y podemos llenarnos del Espíritu Santo según Hechos 2:4 y Efesios 5:18. Así que podemos entristecerle, podemos resistirle, porque hay mucha gente que dice que no podemos resistir el amor de Dios. Sí que podemos resistir el amor de Dios. Podemos resistirle, podemos decir que no lo queremos, podemos condenarle. Por eso que la gente que resiste al Espíritu Santo, ¿qué pasa con ellos? Lee solamente Romanos capítulo 1. Dice que Dios les entrega a su propia concupiscencia y los hombres hacen cosas degradables con sus cuerpos entre hombres y las mujeres hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Así que podemos resistir al Espíritu Santo. Cuando Él nos quiere traer convicción, podemos tener la convicción de que somos pecadores y reconocemos en nuestro interior que somos pecadores, pero tomamos la decisión de no arrepentirnos, le resistimos. Podemos entristecerle como creyentes, podemos entristecerle. ¿Cómo? Si vivimos sin pecado, si hacemos algo que no es correcto, si caigamos en una tentación, se pone triste. Si pecamos intencionalmente o intencionalmente contra Dios, cuando nos entristece el Espíritu Santo, escucha bien, no es para matarnos, es para llevarnos al arrepentimiento. Él nos hace comprender que hemos pecado para llevarnos a arrepentirnos. Así que podemos hacer todas esas cosas con el Espíritu Santo. Podemos entristecerle, podemos resistirle, podemos apagarle y podemos llenarnos de Él. Y hablando también sobre su autoridad de juzgar el mundo. Así que aparte de la función de que traerá juicio o revela el juicio al mundo, hay cosas que nosotros como creyentes podemos hacer que es negativo hacia el Espíritu Santo. El Señor Jesús sigue en el versículo 27, hablando de juicio, del día de juicio. El Señor dice y Él ha dado autoridad. Él habla de Padre aquí, que el Padre ha dado autoridad para juzgar a todos porque Él es el Hijo del Hombre. Que Dios el Padre no juzgará, ha dejado el juicio a Jesús. Así que hermanos, yo le puedo decir una cosa bien clara así, que cada uno aquí puede decidir cómo quieres que Jesús sea para ti. ¿Quieres que Él sea tu Señor y tu Salvador? ¿O quieres que Él sea tu juez y el que te condena? Son decisiones que podemos tomar. Y podemos tomarlas solamente cuando estamos con vida. Cuando estamos en esta carne. Podemos decidir lo que queremos que sea Jesús para nosotros. Nuestro Señor y Salvador o como nuestro juez. Como juez, queremos que Él sea como quien nos libera. Si Él es nuestro juez, la pregunta es, ¿quién nos puede liberar de las manos de Jesús si Él es nuestro juez? ¿Qué abogado puede venir a ponerse delante de Jesús para defender nuestra causa si Jesús es nuestro juez? ¿Quién va a hablar por nosotros? Ninguno. Ninguna persona. ¿Qué podemos decirle a Jesús que Él no sabe de nosotros? ¿O qué puede decirle gente de nosotros que Él no sabe? ¿Quién hablará por ti si Jesús de verdad es tu juez? Actualmente tenemos la oportunidad de tenerle como nuestro Señor y Salvador. Podemos tenerle como nuestro Señor y Salvador y en vez de tenerle como nuestro juez.
Lo más seguro es que hay un día de juicio, hermanos. Téngalo por seguro. Dios ha decidido que un día juzgará el mundo. Todos nosotros estaremos aquí. Estaremos ahí con nuestros familiares, nuestros hijos, los que murieron antes que nosotros, sus tatarabuelos que nunca le conocieron y sus tataranietos que usted nunca conocerá. Estarán todos ahí en el día de juicio. Y dice que cada uno rendirá cuentas por la manera que vivió su vida. Cada uno rendirá cuentas por la manera que vivió su vida. Esa es una cita que no se puede anular. Es una cita que nadie va a poder faltarla. Hay un día de juicio que Dios mismo ha estipulado. El apóstol Pablo lo pone así en Hechos 17:31. Pues Él quien Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, pues el hombre que Él ha designado, ese hombre es Jesucristo. Y Él les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Así que hay una cita que está en el calendario de Dios, que ese día el mundo entero estará delante de Jesús. Toda rodilla se posarán ante Él, le llamarán Señor y Él juzgará a cada uno de los seres humanos. Una cita increíble, que ese día algunas personas escucharán palabras como: aléjate de mí, nunca te conocí. O entra, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Todo eso depende de nosotros ahora que estamos en vida. Así que no son todos los que se llaman creyentes, no todos que se llaman creyentes en sí son de verdad creyentes. No todo mundo que se congrega de verdad es creyente. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dice en Mateo 7, 21 a 31. Y dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjanse de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y algunos dirán: Señor, pero estuvo una iglesia que predicaba la palabra. Señor, estuvimos ayunando, estuvimos teniendo vigilias, oraciones, salíamos a evangelizar, salíamos a hacer esto. Yo enseñé a la gente en la calle, yo gané almas para ti. Pero tú puedes ser descalificado. Pablo mismo lo dice, que ojo, que Él puede ser errado para otros, Él puede predicar la palabra para otros y salva a muchas personas, y al final Él mismo puede ser descalificado. Así que tenemos que tener bien claro que podemos ser la antorcha para otros, mientras que nosotros no somos antorchas para nosotros mismos. Así que nuestra salvación no depende de las cosas que nosotros hacemos. Nuestra salvación depende de nuestra fe en Cristo Jesús, que es nuestra relación continua, constante, según lo que hemos oído sobre Jesús o lo que hemos leído en la palabra. Así que cómo lo oímos y cómo lo aplicamos, lo que hemos oído en nuestras vidas, es muy importante, hermanos. Es muy importante lo que oyes y cómo aplicas lo que has oído en tu vida. Eso puede determinar mucho en tu vida. Si vivirás eternamente con el Señor o vivirás eternamente lejos del Señor. Nuestras vidas deben demostrar de verdad que hemos nacido de nuevo. Nuestras vidas diarias deben demostrar que hemos nacido de nuevo. Que si decimos a alguien que somos creyentes, que no haya ninguna sorpresa. Que no digan: ah, no lo sabía. No, que digan: ah, ahora entiendo. Que digan eso, que sí, ahora lo entiendo. Sospechaba algo parecido, porque no es normal cómo tú te comportas, o no es normal la manera que te vi por ahí y sospeché eso. Que no se sorprenden, que no griten, que no salgan corriendo y que no digan, porque he escuchado personas decir que en vez de ser como esto, mejor nunca ser cristiano. He escuchado personas decir así, que en vez de ser como la persona esta, mejor me muero y me voy al infierno, porque eso es de doble cara. Va a la iglesia, levanta mano y después no sabe ni cómo es. Así que podemos decidir si Jesús es nuestro juez. Jesús volverá en las nubes, eso sí que es seguro. Él volverá como nuestro Salvador o como nuestro juez. Pero la decisión de cómo Jesús volverá, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Él volverá como tu Salvador o Él volverá como tu juez. Vamos a terminar lo que dice el Señor Jesús aquí en los versículos 28 a 29. Son palabras de aliento para todo creyente que Él pone aquí como final
Dice, no se sorprenden tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Todos que están en las tumbas. Tu abuela que oraba por ti, que era creyente ferviente. Tu bisabuela que oraba por ti. No te entristezca. Llegará el día que todos que están en la tumba, hasta la vecina que se fue sin pagarte el dinero, resucitará contigo. Pero la tristeza es que no te va a poder devolverte ese dinero que te debía. Porque tendrá que ponerse cara a cara con el Señor. Dice que resucitarán a oír la voz del Hijo de Dios. Dice que los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio final. El juicio final, resucitarán para sufrirlo. Mi pregunta es, ¿cómo resucitarás tú cuando Jesús vuelva? ¿Para gozar o para sufrir? Aún estamos a tiempo para estar seguros que resucitaremos para gozar. Aún estamos a tiempo. Podemos vivir con la fe en Cristo Jesús, no con nuestras buenas obras, depende de ellas, pero con nuestra fe en Cristo Jesús, guiado por su Espíritu. Las obras del Espíritu Santo pueden ser manifestadas en nuestras vidas, y nuestra vida puede depender solamente de Él. Y podemos tener la certeza de que si muramos un día, resucitaremos para vida eterna. Aquí Jesús no está hablando de lo que vimos antes en los versículos anteriores, que Él está hablando sobre los que estaban espiritualmente muertas, pero aquí está hablando de los que están físicamente muertas. Aquellas personas que están en la tumba, que sus huesos su cuerpo ya están podridos, solamente quedan los huesos. Esas personas escucharán a la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Tendrán cuerpos nuevos y glorificados. Ayer también una hermana me estaba preguntando sobre la resurrección de Jesús, que es una de las cosas que los testigos de Jehová tienen un problema bastante grave, porque ellos dicen que Jesús era espíritu cuando resucitó, que no era un hombre que vino en espíritu, era un espíritu cuando Él resucitó, pero no era así. Jesús resucitó teniendo un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Recuerda que cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, cuando quería ir a Galilea tenía que caminar días, ¿no? Cuando quería ir a una parte tenía que caminar días. Pero cuando Él murió y resucitó, desaparecía y aparecía en la otra punta, y desaparecía y aparecía. Son cuerpos glorificados, son cuerpos que no son cuerpos que están controlados por el tiempo, ya no envejece, ya no tiene dolor ni de espalda ni de hombro. Son cuerpos totalmente jóvenes. Así que para esas hermanas que están sufriendo dolores, podéis gozaros, que no se preocupen. Un día van a tener cuerpos totalmente nuevos. Nunca se van a sentir esos dolores y todo eso. Así que Jesús está hablando aquí sobre los que mueren o los que están muertos físicamente, los que están totalmente podridos en sus tumbas, que se resucitarán en aquel día. Pero no todos resucitarán para gozo. Algunos resucitarán para sufrir. Imagínense, hermanos. Imagínense. La gente tiene el privilegio ahora para escuchar la palabra de Dios, pero no quieren escucharlo. El vecino que sabéis que vive aquí al lado, que fuimos a limpiar su hogar, que está en el hospital, estuve hablando con él, me llamó esta mañana pidiendo algunas cosas que siempre le damos, y me dijo una cosa que me impactó, porque cada vez cuando voy, la otra vez que fui con mi esposa, ella fue testigo de eso, que cada vez cuando voy intento de compartir el evangelio con él, porque él no sabe que va a morir. Él tiene cáncer, está muriendo, está en su fase terminal, pero no les han dicho aún, sus familiares no les han dicho nada, los médicos todo lo quieren decir, quieren que se muera, pero así, sin saber nada. Pero cada vez cuando voy intento de compartir el evangelio con él, hacerle reflexionar sobre su vida, porque las cosas terribles que sus hermanas me han comentado que él las hizo a ellas, y lo que hizo a su padre, muchas otras cosas que me están comentando. Y ciertamente se ve un hombre que está de camino al infierno, totalmente al infierno si no se arrepiente. Así que todas las veces que he estado hablando del evangelio con él no ha sido muy productivo. Y hoy me llamó él y me dijo claramente que cuando tú vengas, por favor, no me hables de Dios. Así me dijo. Por favor, cuando tú vengas, no me hables de Dios, Alex. Y yo le pregunté, ¿por qué? Que ¿por qué me pongo nervioso? Me dije. Dije, sí, está bien que te pones nervioso. Es por tu propio bien que te pones nervioso. Pero cuando yo venga, tengo que seguir hablándote. Pero no podemos obligarle. Si eso va a causar un conflicto, para mí sería muy difícil estar ahí viéndole que se está muriendo, sabiendo que se está a punto de entrar a la eternidad, sin decirle que tiene la oportunidad de arrepentirse.
Por eso que ese pasaje está diciendo, algunos resucitarán en el día de juicio, como este hombre, si muere en sus pecados, no resucitará para gozar de nada bueno. Habrá sufrido en la tierra, habrá sufrido una enfermedad letal, habrá sufrido de pobreza y de la manera que él está muriendo, pero con desnutrición y todo. Y encima ha resucitado y sufrirá aún eternamente. Doble sufrimiento, con un privilegio, una oportunidad que Dios le da para que él pueda ser salvo. Pero él lo rechaza, resistiendo al Espíritu Santo que le trae convicción. Porque cuando el Espíritu Santo nos trae convicción, es normal que se pone nervioso. Los demonios que están en él no están quietos. Satanás no quiere que él se arrepiente. Pero nosotros seguiremos orando por él y seguiremos pidiendo a Dios que nos da la oportunidad de predicarle la palabra cada vez que le visitamos. Así cuando Jesús habla aquí que algunas personas se levantarán para gozo y otras para tristeza, no está diciendo que la salvación son por nuestras buenas obras. No está diciendo que la salvación son por méritos de lo que nosotros hemos hecho. Nada de eso. Nadie puede ganarse la salvación en sí mismo. No son por las buenas obras que nosotros hemos hecho. La salvación es un regalo total de Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. En Mateo 25, 31 a 36, tenemos los detalles de cómo será ese el día de juicio. El Señor Jesús mismo elabora cómo será el día de juicio. Mira lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que lo puedo aconsejar que si quieren leerlo, lo puedes seguir leyendo en casa tranquilamente. Pero Jesús hará una cosa, separará de los suyos, los que son los suyos a su mano derecha y los que no son los suyos, los que rechazaron su palabra a su mano izquierda. Y serán echados, la Biblia dice que serán echados en el lago de fuego, serán cogidos y lanzados en el lago de fuego y serán condenados ahí eternamente. No sé si alguna vez usted ha visto o se ha podido quemar mientras cocina y su mano pasa encima del fuego del gas y huele a carne asada. Imagínense puesto dentro de un fuego líquido como la lava y usted nunca muere y usted nunca se acostumbra de dolor. Hermanos, sinceramente es algo peor, más peor que esto que espera a aquellas personas que no están en Cristo Jesús. Cuando Dios mata a su propio Hijo para salvarnos, ¿sabes por qué Él lo hace? Porque la condenación que espera a los que no están en Cristo Jesús es terrible. Que Dios mismo como Padre no desea eso. Él mismo lo dice en Ezequiel 18:23. Que Él no desea que el pecador muera en sus pecados. Dios no quiere que el pecador muera en sus pecados. Pues es que Él toma la decisión de matar a su propio Hijo. Para que todos aquellos que creen en Jesús no se pierdan, mas tengan vida eterna. Porque hay un día de juicio, hermanos. Hay un día que Dios juzgará este mundo. Este día. Pero hoy Jesús puede ser nuestro Salvador. Y los que están en Cristo no habrá condenación para ellos en ese día. Hay un principio general que rige, que rige la relación nuestra con la palabra de Dios. Es que los humanos cosechamos lo que sembramos. Cosecharemos lo que sembramos. Si sembramos pecado, cosecharemos condenación eterna. Si sembramos el Espíritu del Señor en nuestras vidas, cosecharemos la vida eterna. Es que siempre cosechamos, pero nunca cosecharemos la misma cantidad de lo que sembramos. Siempre sería más de lo que hemos sembrado muchas veces. Entonces, cualquier cosa que nosotros, la manera que vivimos nuestras vidas aquí en la tierra, esta vida determinará dónde nosotros pasaremos la eternidad. Y terminando las mismas declaraciones hace Jesús en el versículo 29, dice que los que continuaron en su maldad o en sus pecados resucitarán para sufrir el juicio. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que está viviendo en pecado y muere en sus pecados, cuando resucita, no resucitará para gozar de nada. Resucitará para sufrir una condenación eterna, un juicio que nadie lo podrá salvar. Hermanos, escucha bien una cosa que le voy a decir. Nuestros pecados o nuestra salvación no es totalmente gratis para sí así. Es gratis para nosotros, pues porque alguien pagó por esos pecados con su propia vida.
Cuando Dios nos dice que somos, según la salvación, gratuitamente, es un don de Dios, es porque hay alguien que ha pagado por eso. Si uno no tiene a esta persona que paga sus pecados por él, tú mismo o tú misma pagarás por tus pecados. Y la paga de pecado es la muerte, la condenación, separación eterna de Dios. Y Dios no quiere eso para nadie. Dios nos ha proveído una manera que nosotros podemos ser salvos. Y esa manera es a través de Cristo Jesús. Es una solución, una única manera que nosotros podemos recibir la salvación de Dios. Hoy aún tienes la oportunidad. Si hay alguien aquí que no tiene una buena relación con el Señor, que su fe no está en Cristo Jesús, que no tiene la esperanza de salvación, hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser un día bastante más tarde. Mañana no nos pertenece, pero hoy es el día que Dios nos ha dado. Termino con esas declaraciones del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1 a 2. El apóstol Pablo dice: por siguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nadie que está en Cristo Jesús. No hay condenación para los que toman la decisión de vivir para Dios, para los que toman la decisión de poner su fe en Cristo Jesús, para los que toman la decisión de renunciar el pecado y están dispuestos a sufrir todas las burlas que el mundo puede burlarles, pero por el amor a Cristo. No hay condenación para aquellas personas. No hay condenación para ti. Ojalá pudiéramos tomar todos esa decisión de poner nuestra fe en Cristo Jesús y no mirar atrás, porque Jesús dice que para venir en pos de Él tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, estar dispuesto a sufrir cada día por Él. Que el que le sigue y mira atrás no es digno de ser su seguidor. Así que no debemos mirar la vida anterior que hemos dejado. Tenemos que mirar el llamamiento, el premio más grande que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es lo que tiene que anhelarnos o animarnos a seguir adelante. Y ojalá, hermanos, cada uno aquí puede estar totalmente seguro de dónde pasará la eternidad, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a vivir conforme a ella, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Que lo que hemos aprendido hoy, Padre, que no la descuidamos, que la aplicamos en nuestras vidas y tener esa certeza de salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Por favor. Que tu palabra cobra vida en nosotros, que da fruto en nosotros, que nuestros corazones, oh Señor, anhelan la eternidad sobre todas las cosas, que nuestras mentes están plasmadas solamente en las cosas de arriba, Señor. A ti sea la honra para siempre y la gloria. Que tu palabra, oh Señor, transforma nuestras vidas. Que seamos buen oidores de las palabras de Jesús y aplicarlas con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a vivir para ti. A ti sea la honra, la gloria, alabanza y el honor por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.